Hola mis amados, otra vez estamos juntos compartiendo un videíto más, con un tema más, con una perlita bíblica más, que es mi deseo realmente que a muchas personas, o por lo menos a los que escuchen este videíto, les sea de bendición, ¿sí? Y en esta oportunidad nuestra perlita está basada en el tema la gracia, ¿no? Y entonces yo he querido hablar del verdadero significado de la gracia. Claro, cuando hablamos de la gracia, inmediatamente se viene a tu mente favor no merecido, ¿no es cierto? Un regalo de Dios, por supuesto, y es correcto. Es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, y sabemos verdaderamente que la salvación es por gracia, y esa gracia que nos ha dado Dios nos ha dado la oportunidad de venir a Él a través de Jesucristo. Para venir a esta gracia necesitamos, todos hemos necesitado en algún momento, ser convencidos por el Espíritu Santo. Así que eso ya lo sabemos, seguramente. Y si vos sos una persona que no sos cristiana, quiero decirte que la salvación que Dios ofrece a este mundo, que Él amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por Él, a pagar el precio que había que pagar por la desobediencia humana. Bueno, eso se llama gracia, un favor no merecido. Pero la gracia no termina ahí. La gracia empieza ahí, mis amados. Claro que sí. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que la gracia, que es un favor inmerecido por todos nosotros, nos trae a Dios, nos religa, nos amiga con Dios a través de Jesucristo, que es el camino para llegar allí. Y por la intervención del Espíritu Santo nacemos del Espíritu, volvemos a tener esa comunión con Dios y ahí comienza la gracia. Pero decíamos que hay un trono de gracia, donde está sentado el autor de la gracia y nos invita a que nosotros vengamos a ese trono, a través de ese camino nuevo y vivo que fue abierto por la sangre que derramó Él en la cruz. Nosotros podemos llegar a ese trono de la gracia, porque realmente, y vos estarás de acuerdo conmigo, necesitamos gracia. Necesitamos gracia para vivir la vida cristiana. Necesitamos gracia de parte de Dios para relacionarnos entre hermanos. Necesitamos gracia para perdonar. Necesitamos gracia para servir. Amados, necesitamos gracia para conocernos a nosotros mismos. Pablo le recomendó a su discípulo Timoteo, le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a muchos, a todos los que te oyeren. Y eso es también para nosotros. Esto es también para nosotros. Por eso es que necesitamos aún gracia para conocernos a nosotros mismos. Pero bueno, como te decía, esa es la única, de repente, definición de gracia. O a lo mejor no, a lo mejor vos que estás escuchando has leído otras, has escuchado otras, pero yo te quiero decir o leer la definición que podemos encontrar en otro lugar también, ¿no es cierto? No solamente esto. ¿Por qué? Quiero seguir un poquito con esto. ¿Por qué nosotros, yo te decía, necesitamos realmente gracia? Porque en este tiempo que vivimos tan tremendo que la humanidad está pasando, porque si vos mirás, escuchás, lees diarios, escuchás noticieros, te das cuenta que el mundo está patas arriba, que toda la gente está mal, que el clima está mal, que todo está en un
medio en un estado caótico, ¿no? Que a veces, hoy conversaba con una amiga y me decía, a mí que me gusta leer los diarios a la mañana, que me gusta escuchar la televisión, los noticieros, últimamente dice, me duermo, no quiero saber nada. Es como que una autodefensa de nuestra mente, de no escuchar tanto negativismo y tantas cosas. Pero bueno, nosotros necesitamos esta gracia, mis amados, para no caer en el engaño, porque hay tanto engaño en este tiempo que fácilmente cualquiera de nosotros puede llegar a ser engañado. Esto es lo que le pasó a los Gálatas. Los Gálatas, que nos habla la Biblia, ¿no es cierto?, de los cristianos de Galacia, dice que en un momento vinieron ahí a la iglesia de Galacia algunos judíos que se habían convertido al cristianismo y bueno, ellos les dijeron, vinieron a decirles que además de recibir el mensaje del Evangelio, además de recibir la salvación por gracia, ellos tenían que cumplir también la ley. ¿Sí? Especialmente lo que se trataba con referencia a la circuncisión. Entonces, entender la salvación por gracia nos trae a veces problemas. ¿Por qué? Porque toda esa gente que quiere agregarle cosas a la gracia, por lo general son esas personas, ¿cómo podríamos decir? No sé si llamarlos religiosos, legalistas, ¿verdad? Esa gente que necesita agregarle cosas, agregarle condimentos, mezclar, porque le parece que eso es poco, que la gracia es que es todo fácil, pero no es así, porque hemos entendido mal de repente si pensamos que es todo fácil porque es por gracia. Sí, la salvación es por gracia porque nosotros, mis amados, no podríamos llegar a obtener la salvación por nuestros propios medios, por nuestros méritos o por nuestras obras. No podemos, estamos totalmente incompetentes para lograrlo. Por eso es que Dios envió a su Hijo en nuestro lugar a morir por nosotros y pagar ese precio, ¿no es cierto? Pero cuando Él declaró consumado es, todo fue hecho, todo fue completado. Pero en ese completado hay varias cositas que yo quiero tomarlo como una perlita bíblica, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, por ejemplo, fue muy severo con estos cristianos de Galacia, con los Gálatas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos se dejaron desviar, es lo que pasa hoy día, es lo que está pasando en este tiempo, que en muchas congregaciones multitudinarias, por lo general en las congregaciones multitudinarias, ¿no es cierto? Pasa, en las congregaciones chicas pasa menos, se guarda más la palabra, la enseñanza doctrinal, la instrucción, pero donde hay multitudes y donde todos los días se buscan cosas nuevas, y si Dios un día no hace algo nuevo, hay que buscarlo, hay que inventarlo, hay que, no sé, de alguna manera tenemos que entretener a la gente y tenemos que decirle que todos los días Dios está haciendo cosas tremendas, maravillosas, y de hecho las está haciendo, mis hermanos, pero podemos caer o correr, mejor dicho, el riesgo de nosotros agregarle cosas a la gracia. Y el apóstol Pablo, como te decía, fue realmente severo con esta gente y los llamó insensatos. Insensatos porque les dijo, ¿quién a ustedes los fascinó? Esto quería decir, ¿quién a ustedes los hechizó? Es como que si ellos estaban embrujados, como para venir ahora a mezclar la gracia con la ley, con las obras de la ley, ¿no es cierto? Y Pablo les dijo, si ustedes hacen esto, se desligaron de Cristo, cayeron de la gracia. Y qué cosa tremenda, mi amado, mi amada, es caer de la gracia. Caer de la gracia es realmente, yo creo que es perder la salvación, porque la salvación es por gracia. Y si nosotros le restamos a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, nos desligamos de Cristo, empezamos a agregarle cosas a nuestro
a nuestro evangelio, entonces estamos mal, estamos haciendo las cosas mal. Ustedes fíjense que en ese tiempo que todavía estaban los discípulos, los apóstoles de Cristo en la tierra, enseñando, predicando, mostrándoles la verdad de primera mano realmente, lo que habían recibido de parte de Dios, pasó esto. ¿Cuánto más, mis amados, puede pasar ahora? ¿Cuánto más puede pasar ahora? Necesitamos gracia. Por eso Dios nos dice que nos acerquemos confiados al trono de la gracia, porque vamos a ser atendidos a cualquier hora del día o de la noche. Él está allí para darnos la gracia que necesitamos. Necesitamos crecer en la gracia, necesitamos alcanzar la gracia. Y oído, la gracia se alcanza, la gracia no se compra, mis amados. Lo único que nosotros necesitamos para alcanzar la gracia, ¿saben qué es? Humillarnos, porque dice la palabra de Dios que Dios le da gracia a los humildes. Si vos y si yo nos humillamos ante Dios, Él nos va a dar gracia. Si nosotros le demostramos a Dios que nos damos cuenta, que sabemos que sin Él nada podemos hacer y que necesitamos su gracia para vivir, para servirlo, para hacer su voluntad, para tener una buena relación entre hermanos, para todo lo que decíamos hace unos momentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué será que tantos cristianos se frustran, verdad, con estas cosas? Bueno, porque han mezclado la gracia con la ley, porque han mezclado la gracia con las obras. Entonces, la cosa no anda y salimos frustrados. Eso es lo que les está pasando a muchos. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios, aún para tener la revelación y la sabiduría de cómo manejarnos, cómo andar en este tiempo. Por eso nos tenemos, y repito hasta el cansancio, que acercar cada día al trono de la gracia y saber que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, no estamos en la dispensación de la ley. El Señor Jesucristo no vino para cumplimentar algo que le faltaba a la ley. No, en absoluto, mis amados. Él vino a cumplir realmente. Su venida conlleva un nuevo pacto. Por eso no podemos mezclar las cosas del antiguo pacto con las cosas del nuevo pacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan el Bautista vino como uno que se pone en medio entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Está como despidiendo por un lado a Moisés y dándole paso o entrada a Jesucristo. Porque está escrito que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. O sea que al venir Cristo a cumplir lo que tenía que hacer y lo que definitivamente hizo, Él es el autor de nuestra eterna salvación. Él puso en vigencia el nuevo pacto, mis amados. De manera que nosotros podemos ver a Juan el Bautista como un instrumento de la gracia. Juan dijo, hablando de Jesús, dijo esto: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto está en Juan 1:30. Y dice después, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Hemos tomado de esa plenitud. ¿Has tomado, amado hermano, de la plenitud de Cristo para tu vida? ¿Has buscado esa gracia o solamente recibiste la gracia en el día de tu salvación, que naciste de nuevo, que viniste a Él y ya hasta ahí? Todos necesitamos tomar de esa plenitud, porque todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todos tenemos que llegar hasta allí. Dice Juan 1:17, pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero, y aquí viene el cambio de dispensación, es como que ese pero hace que suceda ahí el cambio, ¿no es cierto? Pero, dice, recordemos, lo viejo queda atrás, hay un cambio, se introduce la gracia. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, mis amados, no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Jesús lo dijo, Él nos enseñó esto, ¿verdad? No lo podemos mezclar. Amado, amada que me estás escuchando, no aceptes ningún tipo de mezclas. No lo aceptes. Dios demanda cosas. Claro que sí. No es que, bueno, por gracia somos salvos y todo es así fácil. La salvación es por gracia y luego Dios hace demandas a la vida cristiana. Pero su gracia es la que nos va a llevar a cumplir estas demandas. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber. Y como te decía hace unos momentos, todos conocemos el significado de la palabra gracia, ¿no es cierto? Favor no merecido, pero también hay otros que han dado un significado, pero para mí con más exactitud. A mí me parece, por ejemplo, la concordancia de Strong dice sobre gracia. Dice, gracia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Escuchaste? Mira cómo define Strong la palabra gracia. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea que la gracia, ese favor inmerecido que me da Dios, va a venir sobre mi vida, pero a la vez va a reflejar a través de todo lo que yo haga, diga, piense, manifieste esa gracia. Y con este significado podemos estar seguros que la palabra gracia con este significado concuerda absolutamente con toda la Biblia. Por ejemplo, la epístola de Tito, que a lo mejor la has leído y estudiado o no. Bueno, en Tito 2, 11 al 13 dice lo siguiente, mirá, te lo leo. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué hace la gracia? Además de manifestarse como favor inmerecido. Y acá está la perlita, escuchad. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia nos enseña. ¿Qué cosa nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y Pablo le recomienda a Tito que hable y enseñe esto. Bueno, luego en el capítulo 3, de ahí de la epístola a Tito, nos habla de la justificación por gracia, y bueno, vos lo puedes leer después en tu Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la perlita de este video? Por un lado, que la salvación es por gracia, mis amados, y por otro lado, la salvación, una vez que entramos al reino de Dios, que entramos a ser parte y conformar parte del cuerpo de Cristo, hay demandas que tenemos que cumplir, como lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, y eso a veces no es fácil. Por eso es que el Señor nos invita y nos dice, acérquense confiadamente, con confianza, tranquilos, al trono de la gracia, porque allí estoy yo para darles la gracia que necesitan. Y alguno puede decir, sí, pero como está el mundo lleno de pecados, lleno de cosas tremendas. Sí, claro que sí, dice la palabra de Dios
que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La sobreabundancia de gracia siempre va a ser más que la abundancia del pecado. Así que podemos estar tranquilos con esto y seguir en nuestra carrera, como decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, olvidando todas las cosas que no puedo hacer, que no he podido, que he fracasado, que no he llegado. Me extiendo hacia adelante, voy hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y por qué sigo? Porque tengo la gracia de Dios conmigo, el favor no merecido, pero esa gracia me está sosteniendo, me está ayudando, me está guiando, me está sosteniendo, me está dando luz, ¿sí? Entonces, qué bueno es, mis hermanos, que nosotros alcancemos la gracia, crezcamos en esa gracia y permitamos que esa gracia nos dé la fuerza y la sabiduría para conocer más a Cristo, que es lo que queremos, a fin de conocerle, decía el apóstol Pablo, al fin de conocerle y acercarnos a Él cada vez más y cumplir al pie de la letra lo que Él nos ha mandado que nosotros hagamos. Esto es maravilloso, mis hermanos. Tengamos cuidado porque en este tiempo estamos rodeados de enseñanzas, supuestas revelaciones, mis amados, que no sé qué tipo de revelación puede ser cuando alguien mezcla las cosas del antiguo pacto con las del nuevo pacto. Cuando alguien enseña cosas que de repente llevan a un cristiano a desmerecer la obra de Cristo, que está consumada, que está completa, que la gracia de Dios ha conseguido todo, y Él dijo, consumado es. Él dijo, consumado es, mis hermanos, y hoy día hay personas que pactan con dinero para que Dios les dé tal o cual cosa, o les sane el cuerpo, o les sane a la mamá, al papá, o les dé una parte económica. Y eso, mis amados, es peligroso. Eso es mezclar la ley con la gracia, y yo sé que a lo mejor alguno que me escucha dice, bueno, no, yo no estoy de acuerdo, porque a mí Dios me bendice, yo pacté y Dios me dio. Yo no me meto en tu terreno, yo lo que te digo es lo que dice la Biblia. La dispensación de la ley quedó allí y comenzó la dispensación de la gracia, un nuevo pacto. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nos manejamos con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, desde que vino a través de Jesús. La gracia y la verdad vinieron de la mano de Jesucristo. Y todo lo que Él consiguió en la cruz para nosotros, nosotros no se lo tenemos que pagar para que Él lo haga. Es una ofensa que le hacemos cuando le queremos pagar para que me dé algo que ya Él me lo dio por gracia. Y aún me da esa gracia que me sustenta para poder cumplir las demandas que Él hace de mí. Así que, mis amados, esta es la perla bíblica, no lo olvidemos. Es el verdadero significado de la gracia. Y Dios nos advierte, mis amados, en términos clarísimos. Dios nos advierte en términos clarísimos, mis amados, allí en 2 Corintios 6:1. Él nos dice en la parte B del versículo, no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué te parece? No recibáis en vano la gracia de Dios. Es una advertencia de nuestro amado papá, porque Él no quiere que nos desviemos. Él no quiere que le restemos importancia y poder a la obra consumada en la cruz del Calvario. No permitas, mi amado, que nadie te venga a mezclar la ley con la gracia. No le agregues nada. La gracia, su gracia, es suficiente en vos y en mí para todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Así que
no recibamos la gracia de Dios en vano. Dios te bendiga y que realmente puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, acercándote con toda confianza, humildad y sencillez al trono de la gracia, porque allí está el autor de tu eterna salvación para darte la gracia que necesites para lo que sea. Dios bendiga tu vida y yo anhelo de todo corazón que realmente hayas comprendido lo que quise decir. A lo mejor alguna cosa no la entendiste o no fui lo suficientemente clara, pienso que sí, pero si no lo fui, pido al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para que no seas engañado, no seas fascinado, hechizado ni embrujado, utilizando las palabras del apóstol Pablo, y no te tenga que decir Dios, te desligaste de Cristo, estás a punto de caer de la gracia, porque estás tratando de pagar lo que yo conseguí con mi sacrificio en la cruz del Calvario. Amado, oído, porque este es un tiempo de doctrinas raras y de revelaciones que no son precisamente las que vienen del trono de la gracia, aunque estén disfrazadas de verdad. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Dios te bendiga y nos encontramos como siempre en el próximo video.